Debido a las repetidas agresiones de Estados Unidos hacia México, el país ha comenzado a considerar la desdolarización de su economía. Aunque no renunciará al dólar, México podría utilizar el rublo y el yuan como divisas, lo que permitiría un sistema alternativo para comerciar directamente con Rusia y China sin tener que pasar por el Departamento del Tesoro. La embajada rusa en México ha propuesto esta iniciativa. La desdolarización se ha vuelto una tendencia internacional después de las sanciones contra Rusia. Algunos países, como Brasil y Arabia Saudita, han tomado medidas para comerciar en yuanes en lugar de dólares. Los países BRICS, formados por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, han superado en términos económicos a los 7 países más industrializados del mundo, el G7. Desde su creación, ha habido varios países interesados en unirse a los BRICS, incluyendo Arabia Saudita, México, Argentina, Nigeria, Indonesia e Irán. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, destacó el enfoque equilibrado de México en los asuntos globales mientras recibía las cartas credenciales del nuevo embajador de México en Rusia, Eduardo Villegas Mejías, en una ceremonia en la sala de Alejandro del Gran Palacio del Kremlin. Putin mencionó que las relaciones entre ambos países se basan en la tradición del respeto mutuo y la cooperación mutuamente beneficiosa, las cuales datan de hace más de 130 años. Además, destacó el intercambio comercial entre Rusia y México, que alcanzó los $4.000 millones el año pasado, lo que representa un buen indicador entre los estados latinoamericanos. Putin manifestó su interés en seguir incrementando el comercio y en la creación de proyectos conjuntos en áreas como la energía, la farmacéutica y la agricultura, y también mencionó la apertura de Rusia a la ampliación de los contactos culturales, científicos y turísticos. Actualmente, no se puede hablar de un mundo dividido en países desarrollados y en vías de desarrollo, sino de un mundo donde algunos países están en ascenso mientras otros están en declive. Los países del BRICS están en ascenso, mientras que las potencias del G7 están en declive. La reciente superación del G7 por los países BRICS refleja importantes desarrollos geopolíticos, incluyendo el surgimiento de China como la principal potencia económica del mundo, por encima de Estados Unidos. Hace más de una década, muchos analistas predijeron que el BRICS se convertiría en una cúpula de jefes de Estado con la capacidad de transformar la estructura del poder mundial. Este grupo busca una transferencia de poder y riqueza desde los viejos países desarrollados hacia las nuevas naciones emergentes. Después de la visita de una delegación de legisladores estadounidenses a Ciudad de México para mantener canales de diálogo entre ambos países en medio de las fricciones de las últimas semanas, el presidente López Obrador envió una carta al presidente Xi Jinping. Los liderazgos más conservadores del Partido Republicano han propuesto nombrar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas y dar facultades al Ejecutivo para emprender acciones militares en territorio mexicano, lo que ha provocado roces con el presidente mexicano y ha sido tundido como una política intervencionista y ajena al derecho internacional. En la carta de 2 páginas, López Obrador no pidió apoyo ante estos amagos, sino ayuda por razones humanitarias para controlar el tráfico, y declaró que tales planteamientos son en sí mismos una falta de respeto y una amenaza inaceptable a la soberanía del país. López Obrador comentó que México se forjó resistiendo invasiones y actos de prepotencia y que sabe enfrentarlos con valor, patriotismo y dignidad. Por lo que, China ha pedido que se detengan las prácticas hegemónicas contra México y ha declarado su apoyo a la defensa de su independencia, autonomía y oposición a la interferencia extranjera, solicitando a Estados Unidos que detenga estas prácticas. Por otra parte, durante la reunión bilateral México-Estados Unidos, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, expresó que el Gabinete de Seguridad del país defenderá con hechos la dura campaña política electoral emprendida contra México. Rodríguez declaró que a México lo defenderán en todos los lugares con resultados, honestidad y valor, frente a un pequeño grupo que hace propuestas inviables e inaceptables. Agregó que Estados Unidos y México son vecinos, socios y aliados, y que como vecinos saben que hay temas que los fortalecen y otros que pueden hacerles daño. Rodríguez enfatizó en que el esfuerzo debe ser de cooperación permanente y no de agresión. Ante estas amenazas de invasión de Estados Unidos a México, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha declarado que habrá una respuesta inmediata en caso de que se produzca una invasión. El senador republicano Lindsey Graham,
propuso recientemente que el gobierno de Estados Unidos envíe tropas a México para abordar la violencia y la delincuencia, pero el presidente López Obrador ha calificado la propuesta como prepotente, alevosa, majadera e intervencionista. Si esto llegara a ocurrir, el presidente mexicano ha advertido que se consideraría una invasión y habría una respuesta inmediata, aunque no especificó qué tipo de respuesta sería. En su conferencia matutina, el presidente López Obrador afirmó que la iniciativa del senador Lindsey Graham fue el colmo y se negó a aceptar que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se introduzcan en territorio mexicano, ya que sería una invasión. Uno de los coordinadores del Partido Republicano ayer planteó de que van a presentar una iniciativa para que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos intervengan en México para el combate al narcotráfico, en especial para evitar, según él, que llegue de México el fentanilo a Estados Unidos. De una vez fijamos postura. Nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero, y mucho menos que intervengan fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio. Y desde hoy vamos a iniciar una campaña de información a los mexicanos que viven, trabajan en Estados Unidos y a todos los hispanos para informarles lo que estamos haciendo en México y cómo esta iniciativa de los republicanos, además de irresponsable, es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía. Y si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido. Por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto. Porque lo que dijo ayer este senador no lo admitimos. A México se le respeta. No somos un protectorado de Estados Unidos, ni una colonia de Estados Unidos. México es un país libre, independiente, soberano. Nosotros no recibimos órdenes de nadie. Aquí manda el pueblo de México. Entonces, eso también quería dejarlo de manifiesto, para irnos entendiendo, ¿sí? Porque esto ellos lo están haciendo con propósitos propagandísticos. Ya agarraron lo del fentanilo, que es responsabilidad de México. Aquí nosotros no producimos fentanilo. Y nosotros no tenemos consumo de fentanilo. Y lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Pero por qué no atienden ellos el problema? ¿Por qué ellos no combaten la distribución del fentanilo en Estados Unidos? Los carteles de Estados Unidos que se encargan de distribuir el fentanilo, y más a fondo, ¿por qué no atienden a sus jóvenes? ¿Por qué no atienden su problema grave de descomposición social?
¿Por qué no atemperan el incremento constante al consumo de las drogas? ¿Por qué incluso permiten que sean legales las drogas en Estados Unidos? Como lo que hablábamos de estas pastillas autorizadas incluso por la Agencia de Salud de Estados Unidos, supuestamente para quitar el dolor y que no producían adicción, cuando se demostró que sí producían adicción, y no solo eso, causaron la muerte a miles de estadounidenses. ¿Qué hicieron entonces los del Partido Republicano? ¿Por qué se comercializan armas de alto poder como si se tratara de comprar cualquier mercancía, sin ningún control? El 80% de las armas de alto poder que utiliza la delincuencia en México se venden en Estados Unidos. Ni siquiera hay un registro de parte de ellos. Es más, algunos legisladores del Partido Republicano son financiados por las empresas que producen las armas para sus campañas. Entonces, vamos dialogando sobre este asunto, vamos poniendo las cosas en claro, pero no es de que van a ofendernos y nos vamos a quedar callados. Ya no es el tiempo de antes, cuando nada más los opositores eran los que se defendían ante los agravios del gobierno de Estados Unidos. Tenemos esta reunión con la enviada del presidente Biden para el tema del fentanilo. Traemos un informe que se le va a presentar y pues el compromiso de seguir ayudando, de seguir apoyando, pero no aceptamos las amenazas. Sí, no es el gobierno del presidente Biden, son los republicanos. Fue, creo que el coordinador de los republicanos en el Congreso, no sé si en la Cámara de Diputados o sí, en la Cámara de Representantes, sí. Es una actitud prepotente, alevosa, majadera, desde luego intervencionista. ¿Cómo es eso de que va a presentar una iniciativa? Si no hay un acuerdo de que intervengamos nosotros, ellos, ¿no?, aquí en nuestro territorio, como lo hacían antes. Si no, entonces vamos a presentar una iniciativa para que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos puedan introducirse en territorio mexicano. ¿Qué le pasa? Eso, claro que no lo aceptamos y tendría respuesta de inmediato. Espérate. Nada más decirles que o cambian su trato hacia México o desde hoy comenzamos con una campaña informativa en Estados Unidos para que todos los mexicanos, nuestros paisanos, sepan de esta alevosía, de esta agresión,
de los republicanos a México. Y si continúan con esa actitud, vamos a estar insistiendo de que ni un voto de mexicanos, de hispanos, ¿sí?, de los que quieren a su patria, recordando aquello de Blades, de que el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Ni un voto a los republicanos, sea quien sea. No vamos a permitir, ¿sí?, que se afecte la dignidad de México, que ese es un pueblo independiente, soberano, costó mucho. De allá donde están hablando, todo eso era de México. Que no se olvide. ¿Y si la acusaron de injerencia del presidente Biden sobre esta situación? No, pero porque estamos empezando, porque ayer fue el colmo. O sea, es que según el informe que me presentaron hoy por la mañana, este señor se atreve a decir que van a utilizar las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para introducirse en nuestro territorio. ¿Es una invasión? ¿Es una invasión? No. No. Vamos a esperar a ver qué reacción va a haber en estos días. O sea, ¿de qué se trata? Sí. Y claro que no nos vamos a dejar, pero también nosotros vamos a exigir sanciones en su momento, ¿sí?, y podríamos acudir a la ONU. Por eso estamos iniciando, ¿sí?, queremos ver incluso la reacción de otros legisladores del Partido Republicano, a ver qué opinan.